La más deliciosa ensalada. Irresistible. Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a Qué Rico Recetas. Comenzamos con la base de nuestra ensalada, la lechuga verde lisa. Yo estoy usando una cabeza mediana, la lavé muy bien hoja por hoja con agua fría, y luego la dejé unos minutos en agua con unas góticas de vinagre blanco, para eliminar cualquier impureza o residuos. Es muy importante desinfectar bien las hojas, sobre todo cuando las vamos a consumir crudas. Ahora seguimos con la media cebolla roja. Esta la vamos a cortar en plumas delgaditas. Si no te gusta el sabor fuerte de la cebolla cruda, te doy un truquito, déjala reposar unos minutos en agua fría con una cucharadita de vinagre o jugo de limón. Eso le quita lo picante y la vuelve mucho más suave. Te sugiero que te suscribas y disfrutes de este espacio donde compartimos recetas todos los días, incluyendo preparaciones saludables, sin azúcar y para todos los gustos. Pasamos ahora a la zanahoria, una verdura que me fascina por su sabor dulce, su textura y su color vibrante. La lavamos, la pelamos y la cortamos en láminas delgadas. Posteriormente cortamos en julianas o tiras muy delgadas. Reservamos al finalizar. En la descripción de este video tienes la lista completa de los ingredientes, con las cantidades exactas y algunos detalles importantes. Es un recurso súper práctico para que prepares esta receta sin complicaciones. Escurrimos bien la lechuga y la secamos con papel de cocina o una centrifugadora de verduras. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. Luego agregamos la manzana roja. Yo elegí una que esté bien jugosa y dulce, porque esa dulzura natural va a equilibrar perfectamente los sabores del aderezo que vamos a preparar más adelante. La lavamos muy bien, le quitamos el corazón y la cortamos en cubitos pequeños o en julianas, como más te guste. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, la zanahoria, la cebolla roja y la manzana. Reservamos y en otro recipiente haremos el aderezo. Para ello, agregamos 3 cucharadas de yogur griego natural, una cucharadita de mostaza, una cucharada de vinagre blanco y una cucharadita de stevia. Con un tenedor o batidor manual batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo, tenemos una ensalada colorida, llena de sabor, de textura, de frescura y de beneficios para nuestro cuerpo. Ideal para acompañar carnes a la parrilla, pollo al horno o incluso como una comida ligera si estás buscando algo más saludable. Cuando quiero comer saludable hago esta deliciosa ensalada. Sin azúcar. Hola mi gente linda de Qué Rico Recetas. Vamos a comenzar con nuestra lechuga. Estoy usando una lechuga verde tradicional, la de hojas suaves y alargadas. Lo primero, como siempre, es lavarla muy bien. Yo lo que hago es separar cada hoja, enjuagarla una por una bajo el chorro de agua y luego sumergirla en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. Seguimos con la zanahoria. Yo escogí una zanahoria pequeña, que vamos a lavar muy bien, pelar y luego rallar. Puedes usar el rallador fino o grueso, según prefieras. Me encantaría que te suscribas al canal y descubras las recetas que compartimos a diario, con muchísimas ideas saludables, sin azúcar y pensadas para toda la familia. Ahora vamos con la manzana verde, una fruta que le aporta a esta ensalada un sabor ácido y crujiente que va a contrastar perfectamente con la cremosidad del aderezo. Elegimos una manzana que esté bien firme, la lavamos muy bien, le retiramos el corazón y, si lo prefieren, también la pueden pelar.
A mí me gusta dejarle la cáscara porque ahí está gran parte de la fibra y los antioxidantes. La cortamos en cubitos pequeños o en julianas, como ustedes prefieran. Retomamos la lechuga y la dejamos escurrir bien. Si tienen una centrifugadora de lechuga, perfecto. Y si no, con papel absorbente o un paño limpio también sirve. Una vez seca, la cortamos en tiras no muy delgadas. Es el momento de combinar todo. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos la lechuga, la zanahoria y la manzana verde. Como aderezo agregamos 100 gramos de crema de leche, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Si has llegado hasta aquí es porque te está gustando esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y así de fácil, con muy poquitos ingredientes y en cuestión de minutos, tenemos lista una ensalada espectacular. Esta ensalada es perfecta para acompañar carnes al horno, pollo a la plancha o pescado a la parrilla. La ensalada más exquisita que habrás de probar. Hola, mi gente linda. Bienvenidos una vez más a su canal Qué Rico Recetas. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a comenzar con la base de nuestra ensalada, que es la lechuga. Usaremos una lechuga entera, preferiblemente fresca, de hojas crujientes y verdes. La lavamos muy bien hoja por hoja, bajo el chorro de agua, y si pueden dejarla remojando en agua con un poquito de vinagre por unos minutos, mucho mejor, para eliminar cualquier impureza. Ahora pasamos a la piña, una fruta tropical maravillosa, refrescante, jugosa y con un sabor dulce y ácido a la vez, que va a ser uno de los ingredientes protagonistas de esta ensalada. Vamos a usar media piña. La pelamos con cuidado, retiramos el centro duro si lo deseamos, aunque es comestible, y la cortamos en cubos medianos. Ponemos la piña en una olla y agregamos 2 cucharadas del endulzante de nuestra preferencia. Luego cocinaremos en sus propios jugos y hasta que estos se hayan evaporado. Seguimos con la zanahoria. Vamos a usar una pequeña, que lavamos muy bien, pelamos y rallamos finamente. Si no te gusta muy rallada, también puedes cortarla en julianas delgaditas, pero a mí me encanta la textura que aporta cuando está bien ralladita. Ahora vamos con la manzana roja. Elegimos una que esté firme y con piel brillante. La lavamos bien, y si les gusta, la pueden dejar con la cáscara, que también tiene fibra. La cortamos en cubitos pequeños justo antes de mezclarla con los otros ingredientes para que no se oxide tan rápido. Si quieren pueden rociarle unas gotitas de limón para que conserve su color más tiempo. Antes de que se me olvide, déjame hacerte una invitación especial. En mi canal no solo comparto recetas como esta, también te doy tips para ahorrar tiempo en la cocina y preparar platos llenos de sabor. Si eso es lo que buscas, no pierdas la oportunidad de suscribirte. Es gratis, rápido y así no te perderás nada de lo que suba. Retomamos la lechuga y la secamos. Luego la cortaremos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o recipiente de nuestra preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto, agregamos la lechuga, la zanahoria, la piña y la manzana roja. Para finalizar como aderezo agregamos 3 cucharadas de yogur griego natural, 100 gramos de crema de leche y 2 cucharadas de miel de abejas. Con una cuchara grande o una espátula mezclaremos suavemente, asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes.
Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado esta receta, y eso me hace muy feliz. Ahora me encantaría saber un poco más de ti, desde qué ciudad o país me estás viendo. Déjame un comentario, porque es increíble saber cómo las recetas viajan y llegan a tantos lugares. Gracias por estar aquí. Y listo, mi gente, tenemos una ensalada que no solo se ve espectacular, sino que sabe aún mejor. Esta ensalada la pueden acompañar con unas pechugas de pollo a la plancha, un pescado suave al horno, o incluso con unas tostadas integrales si la quieren mantener como opción vegetariana. Gracias por acompañarme en esta receta tan especial. Si te gustó la receta, no olvides regalarme un like, dejarme un comentario contándome qué tal te pareció o con quién la compartirías, y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas delicias. Nos vemos en una próxima receta aquí en Qué Rico Recetas.